Siempre es necesario echar un vistazo al pasado para saber en dónde estamos. Si olvidamos nuestros logros, obviamente estamos condenados a vivir en un loop infinito y siempre es bueno evolucionar, ¿no? Por ello, pues hoy daré un breve repaso por los mejores momentos que le han pasado al EDM en los últimos 10 años. ¡Bienvenidos! Esto es Majo Montemayor. El increíble show de Daft Punk en Coachella. Fue en el 2007 el año con el que Daft Punk conquistó este festival de rock, que es el más importante del continente americano, con su escenario de la pirámide, ¿se acuerdan? El lanzamiento de Struck de Deadmau5, uno de los discos fundamentales para entender la música como la escuchamos ahora, salió en el 2009 y hasta el momento pues es un referente para la escena. Seguimos con Scary Monsters and Nice Sprites. Luego de que Deadmau5 conquistó al mundo con su música, pudo apoyar nuevos talentos y uno de ellos fue Skrillex, y lo que le abrió las puertas este lanzamiento del 2010. Seguimos llorando con el rompimiento de Swedish House Mafia. Fue en el Festival Ultra del 2013 cuando el grupo más grande de EDM se separó, y desde el momento en que se anunció el fin de una era a finales del 2012 nos quedamos como con un hueco en nuestra existencia, ¿no? Ya no hay nada igual. Otro momento que ha marcado la escena es el nacimiento de una nueva leyenda. En 2013, luego del rompimiento de Swedish House Mafia, un joven productor lanzó a través de Spinnin' Records una canción llamada Animals, que le dio vida a una nueva leyenda, el gran Martin Garrix, que actualmente porta el título del mejor DJ del planeta. En 2015 se dio a conocer que una vez finalizada la gira del segundo disco de Avicii, Tim Bergling se iba a retirar de los escenarios. Por fortuna, pues no dejó la música y está preparando un nuevo disco, pero desde el verano pasado no volveremos a ver un show de este productor, ¿o sí? Obviamente tendrían que estar en esta lista los festivales. En los últimos años hemos visto un crecimiento en la cantidad de festivales alrededor del mundo. Tomorrowland, EDC, Ultra Music Festival, el Defcon One, entre otros, son sin duda sueños que todos queremos vivir, aunque sea una vez en la vida, por favor. Con el crecimiento del EDM, vemos a DJs y productores sobresalir en la escena musical al ser galardonados con distintos premios importantes, como por ejemplo los Grammys, dando paso pues a una nueva generación de artistas y colocando a la música electrónica en lo más alto siempre. Otra cosa que ha marcado muchísimo estos 10 años son las colaboraciones. Hoy en día es muy común ver grandes nombres de distintos géneros trabajar juntos. Tal es el caso de Madonna, Justin Bieber, Rihanna, junto con Calvin Harris, con Major Lazer, entre muchísimos más. Así que las colaboraciones son algo que ha pasado en la última década y que definitivamente ha hecho que la escena crezca muchísimo. Nos guste o no, la neta, resultan ser canciones súper comerciales, súper conocidas y ganadoras de premios, ¿o no? Bueno, bandita electrónica, yo creo que estos han sido los momentos más importantes que ha vivido la escena electrónica en los últimos 10 años. Obviamente hay muchos más, pero creo que estos han sido los que realmente han marcado la escena. Aunque ya saben, si ustedes tienen algún otro, por favor, con toda la delicadeza, pónganlo acá abajo, no hace falta insultar. Yo les mando muchos besitos electrónicos, nos vemos el próximo jueves aquí en mi canal. Mientras tanto, suscríbanse y compartan este video acá en mis redes sociales. Y ahora sí, nos vemos el próximo jueves aquí.